Sin lugar a dudas, una de las noticias destacadas de esta jornada guarda relación con el operativo realizado por agentes de la SENAT y el Ministerio Público en la ciudad de Pilar, donde fue detenido Julio Acevedo, exdirector de la cárcel de Tacumbú, y su hijo, implicados en este operativo Navis. Hablamos del tráfico internacional de drogas. Pero ya está Alexis Aveiro para darnos detalles con relación a esta detención que se sustanciaba esta mañana. Alexis, ¿cómo estás? Rolando, buenas tardes. Y son integrantes de esta estructura criminal que se encargaban aparentemente de la logística. De hecho, cuando se producía el operativo en zona de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera, en el transcurso de este fin de semana, los mismos, al enterarse de este procedimiento, escaparon raudamente con dirección al sur del país, específicamente el departamento de Ñeembucú, zona de Pilar, en donde fueron detenidos esta mañana. Ya me encuentro en compañía de la titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, la ministra Zully Rolón. Bueno, ministra, si nos comenta detalles acerca de este operativo. Ya días atrás mencionaban que iban a haber más detenidos, los tentáculos son extensos, y si nos habla de la detención del ex titular de la cárcel. Sí, buen día. Y te tengo que decir también de que pueden haber más detenidos. No quiere decir que habrán más detenidos, porque esa misma afirmación se hacía día atrás y se sustanció eso, ministra. Sí, y bueno, y en este caso tenemos información de inteligencia de que en el momento en que llegaron hasta el depósito de Eusebio Ayala, y en el cual se incautaron las 947 kilos de cocaína, estas personas fueron hacia el sur, específicamente a Ñeembucú, a Pilar. Hicimos el seguimiento y por suerte hoy se les detuvo porque son considerados parte de la estructura. Por información de inteligencia, están considerados como logísticos, como encargados de la parte de transporte, de aseguramiento del transporte, etcétera. Entonces, ya en el transcurso de la semana seguramente el Ministerio Público va a poder determinar la responsabilidad de cada una de estas personas. Cuando hablamos de logístico, ministra, y específicamente el transporte, que es fundamental cuando hablamos del traslado de mercancías, entre comillas, ¿ellos contaban con una empresa de transporte o se encargaban de conseguir, era el nexo con las empresas? Sí, esas cuestiones nosotros vamos a ir determinando en el transcurso de la semana, porque en los allanamientos realizados se incautaron varias documentaciones que van a dar cuenta de esos hechos que me estás preguntando con relación a las empresas, por ejemplo. Pero sí eran encargados del transporte. Entonces, seguramente que del análisis de los documentos, de las evidencias incautadas, se van a ir sacando conclusiones y llevando seguramente al Ministerio Público a determinar también por medio de diligencias si es que habían varias empresas de transporte operando o eran propiedad de ellos, o si existía una sola empresa que se dedicaba a eso, etcétera. Ministra, al momento de la detención, ¿ellos opusieron resistencia, intentaron justificar su presencia en Pilar? No, realmente se le detuvo primero al hijo porque tenemos conocimiento de que él estaba en un lugar, en una casa que ellos llamaban segura, pero también pudimos encontrarlos y se le detuvo a él en segunda instancia. ¿En la vía pública? En la vía pública, sí. Así es. Cuando hablamos de casa segura, es un término para referirse a un lugar en donde no podrían ser hallados por los... Exactamente, por eso le digo, en un lugar que podría llamarse casa segura. Pero se le detuvo en vía pública porque estaban justamente trasladándose de un lugar a otro. Si bien una cosa puede ser independiente de la otra, pero no se puede descartar vínculos, como le preguntaba hace rato, ministra. Julio Acevedo fue procesado y condenado por un caso de pornografía infantil cuando era director del penal de Tacumbú. O sea, uno puede presumir que su carrera delictiva ya iniciaba desde ese tiempo, más aún teniendo en cuenta que organizaciones criminales también operan en las cárceles. Sí, las organizaciones criminales no son solo de narcotráfico, sí. También existen casos de pornografía, trata de personas y una serie de tráfico de armas, sí. También, que todos que impactan fuertemente en la sociedad. De hecho que la responsabilidad y el trabajo de estas personas, como ya te comenté, van a ser determinadas en el transcurso de la semana seguramente con las imputaciones que saldrán contra estas personas.
Sí, él pudo, no sé si llamarlo carrera delictiva porque no me corresponde de esa manera, pero sí, en este caso, los vínculos que le unen con esta estructura son fuertes y muy sólidas. Con la estructura de Balbuena, una estructura que viene operando desde hace cuánto, ministro. Y la investigación que nosotros tenemos es de aproximadamente 7 meses, pero de las documentaciones colectadas vamos a poder saber si es que ya realizaron otros envíos, si es que tuvieron otras cargas, porque existen procedimientos especiales que podemos hacer para determinar esas situaciones. Ministra, algunas particularidades de este operativo guarda relación con Balbuena, hijo de un ex legislador que en su momento inclusive pretendió plantear un proyecto de ley de legalización de la marihuana, por ejemplo. Tampoco podemos dejar de lado la narcopolítica, si es que con la plata del narcotráfico ya estaba financiando campañas específicamente del partido o de su propio padre que se había candidatado a gobernador. Todo eso se analiza. Realmente nosotros investigamos hechos como institución de análisis de investigación. No miramos a las personas ni si son políticos o si son médicos, etcétera, sino el hecho que están que en ese momento están realizando. De hecho que la Dirección de Investigación Financiera también de esta institución de Senat ya inició todos los trabajos relacionados al lavado de activos. Siguiendo la ruta del dinero se van a poder determinar seguramente esas situaciones que estás comentando y que por supuesto luego se hará público. El golpe es muy importante, se habla de unos 60 millones de dólares. Es aproximadamente lo que dejarían de percibir luego de llegar a destino, porque como ustedes saben en Europa incluso hasta $200.000 puede costar 1 kilo de cocaína. Nosotros siempre le costeamos con un precio promedio como para ver el perjuicio que le causamos al crimen organizado. Te comento también que el lema mundial es de la lucha contra el crimen organizado es el de golpear las finanzas. Y para nosotros incautar droga ya no nos sirve, sino que lo ideal es romper las estructuras como está sucediendo en este caso. ¿Balbuena era nuevo en el ambiente o ya venía operando hace mucho, teniendo en cuenta ese tiempo investigativo de 7 meses? O sea, más antes tenemos que remontarnos también. Sí, así mismo es. Durante todo el tiempo que nosotros investigamos, sí. Eso podemos nosotros fehacientemente corroborar por los procedimientos, ¿verdad? Pero si estuvo ya trabajando de antes, eso se va a determinar en el transcurso de la investigación. Con respecto a la ruta que es a través de Pilar, zona de Paso de Patria, ingreso a Hidrovía. Es una ruta común de tránsito, pero también no se descartan las otras vías que son las aéreas y otros elementos utilizados por las organizaciones. Sí, considerando también la frontera seca que tenemos con Brasil, que también pueden ir por Brasil, que es considerada también una ruta, una vía de tránsito. También el tema de la hidrovía puede salir por el río Paraguay, la confluencia con el Paraná e ir. Nuestra hipótesis también es que pudo haber estado dirigido hacia Uruguay, para el puerto de Uruguay, entonces para salir después a ultramar. Son todas situaciones que documentalmente vamos a poder determinar. En cuanto a esta estructura en específico, la de Balbuena, ¿se tiene inteligencia de que ya venían operando por esa ruta? Si ya sacaron mercancía de nuestro país, si alguna ya llegó a Europa. Y esas situaciones van a poder ser determinadas con las documentaciones, porque para enviar un contenedor se tiene que enviar legalmente dentro de algún tipo de producto que se utiliza, o sea, que son exportadas de nuestro país hacia Europa. Entonces, si nosotros, si es que el Ministerio Público determina que ellos ya tuvieron otros envíos por decir algo, de soja o de algún tipo de producto, también eso va a dar la pauta de que pudieron haber remitido, pero eso va a poder ser determinado en el transcurso de la investigación. Ministra, poco después del operativo ayer también se hablaba del reclutamiento de mulas para llevarlas vías aéreas a países de Europa. ¿El esquema criminal operaba también de esta manera? ¿Se corroboró eso? Y surgió esa hipótesis considerando de que de una de las residencias allanadas se han incautado varias maletas que con las imágenes también pueden ver de que estaban dispuestas, también bolsas de arpilleras, etcétera. Entonces, seguramente que laboratorialmente se van a someter a análisis esas maletas cuando el Ministerio Público lo disponga para ver si tienen vestigios y si es que estaban utilizando las famosas mulas también para sacar
por aeropuerto la mercadería. Porque 1 kilo de cocaína, si llega a Europa, puede costar hasta $100.000, $200.000. Entonces, siempre es importante el recurso financiero que pueda sacar. Ahora, ministra, es el primer gran golpe del año, pero decía, Navi seguirá teniendo detenidos y se vienen más operativos importantes. Sí, yo creo que sí, considerando de que existen varias estructuras como estas, y Alexis, nosotros estamos preparados como para ir atacando estas organizaciones, y seguramente que Navi también tendrá su continuidad, estoy segura de ello, y esperemos que el 2022 sea un año de mucha satisfacción y de mucha estadística también para Senat. ¿Rolando? una sola consulta nada más para la ministra. Decía hoy el fiscal Isaac Ferreira que del seguimiento de las llamadas que estaban haciendo juntamente con agentes de la Senat se desprende, y de hecho consta en la imputación, que Julio Acevedo y su hijo habrían participado de la carga de las drogas, del seguimiento que hizo la Senat. ¿Confirma eso, Alexis? Bueno, ministra, ya mencionaba usted que serían estructura logística y transporte. ¿Eso lo determina el cruce de llamadas? Y son procedimientos especiales que nosotros no podemos determinar, no podemos informar eso directamente, porque nosotros también tenemos nuestros recaudos. Claro. Y cuidamos nuestras técnicas de investigación. Pero hay elementos, eso es lo importante. Por supuesto, nosotros estamos siempre trabajando bajo la dirección del Ministerio Público y también del Juzgado de Garantías. Todo son auditados, y por supuesto que existen elementos que vinculan fuertemente a estas personas. Nosotros tardamos un poco más, pero es lo que siempre pretendemos, de que las vinculaciones sean fuertes para que no se debilite luego procesalmente y puedan quedar libres estas personas. Gracias, ministra. Con respecto a la situación de Julio Acevedo, nuestro compañero en la zona de Pilar, y le cuento, ministra, que mencionaba Acevedo cuando intentábamos conversar con él. Él asegura tener una empresa de metalúrgica, ahí ya no cierra el tema de la logística, que trabajaba de manera lícita con ellos y desconocía el otro negocio de los Balbuena. Esto decía Acevedo en una nota reciente a nuestro compañero Isidro. Que él tiene, ¿verdad? Sí. No, absolutamente no. Yo desconozco toda actividad ilícita de él, ¿verdad? Pero de todas maneras, yo sí estaba en la metalúrgica, en donde hacíamos trabajo, ¿verdad? ¿Usted miente entonces estas acusaciones que tienen? No, absolutamente, y vamos a demostrar, pero fehacientemente, absolutamente no hay nada, no. ¿Y a qué se debería esto, Julio? Y realmente este señor Balbuena pues tiene una metalúrgica. Y yo trabajaba ahí. Pero en la metalúrgica nunca se trabajó de cosas ilícitas, ¿verdad? Es todo trabajo lícito de carrocería y carreta y todo eso, ¿verdad? Trucado y nada más que eso. Él realmente, yo desconocía absolutamente toda su actividad, ¿verdad? ¿Le sorprende esta situación? Totalmente. Me sorprendió luego ya cuando visto que realmente él estaba en esto, ¿verdad? Yo nunca ni pensé que él podía estar en esta, ¿verdad? Porque ahí en el trabajo por lo menos no se trató nunca de ningún caso que no sea de metalúrgica, ¿verdad? Cuando hablamos de él, ¿de quién se refiere? No sé. Y del propietario, Enrique Balbuena. Bueno. ¿Y nunca vio algún procedimiento raro en esos lugares, don Julio? No, yo realmente solamente en la metalúrgica lo que acudo, en los otros lugares no conozco. ¿Y alguna otra conexión que pretenden involucrarle a usted? No, a mí no, yo estoy con la conciencia tranquila, no me van a involucrar porque no hay nada, ¿verdad? Absolutamente no hay nada. Porque es raro que vengan directamente junto a usted. Y no, seguramente por mi teléfono, porque yo ni desconecté mi teléfono, yo no tengo por qué estar escondiéndome, ¿verdad? Yo tengo mi teléfono abierto y punto. ¿Hace cuánto que está por Pilar, don Julio? Y yo realmente vine el domingo.
Pero un elemento que nos comentaba la ministra Zully Rolón antes de retirarse, cuando yo le contaba acerca del negocio, entre comillas, de la metalúrgica, y me decía ella, por eso también allanamos un taller, haciendo referencia al doble fondo de algunos camiones, y que es muy común también en el tráfico internacional, o por lo menos de ruta hacia las zonas de frontera seca o frontera con ríos, cuando hablamos del transporte de drogas en algunos camiones que de fachada llevan ciertos productos, pero en el doble fondo podemos encontrar o carga de cocaína o carga de marihuana. Con respecto a la situación procesal de estas personas, primeramente no dejaré de destacar que el juez penal de garantías, Gustavo Amarilla, ya admitió la imputación y convocó para la audiencia de imposición de medidas a estas personas. Hablamos a Críspulo Monzón, Fernando Enrique Balbuena, Luis Alberto Ábalos y Víctor Melnik, quienes se encuentran aquí detenidos en la base de la SENAT. Mientras que para el 19 de enero, 8:30, fueron citados Julio Alejandro Asunción Acevedo y Julio Antonio Acevedo, quienes fueron detenidos en zona de Pilar y cuyo procedimiento ya mencionábamos hace instantes. Y siguiendo con este tema, Roberto, compañeros, nosotros conversábamos vía telefónica con el fiscal Isaac Ferreira, daba algunos detalles de este procedimiento, como los que ya mencionaba, por ejemplo, Rolando Rodi, y los elementos que llevaron al Ministerio Público, a la Secretaría Nacional Antidrogas, a desplegarse hacia la zona de Pilar para detener a estos sospechosos. Y está orientada en la función de logística dentro del grupo. En ese contexto hemos explicado muy bien esa función en el acta de imputación, y basado en los audios, en los seguimientos y vigilancia realizados por los agentes de la SENAT, en la cual hace referencia a que ellos participaron en que cuando llegó la carga de drogas, la segunda carga, realizaron tareas propias de descargar y cargar en un vehículo esas drogas, realizar extracciones de aparatos celulares, circuitos cerrados, en fin, documentaciones que hacen que hemos incautado en Eusebio Ayala, Fernando Lamora, Luque, San Lorenzo. También ver qué arista, hacia qué lado va el hallazgo de las maletas. En fin, son circunstancias que hay que también hacer un análisis pormenorizado. Bueno, destacar las notas captadas por nuestro compañero Saturnino Sosa, corresponsal en la zona de Pilar, departamento de Ñeembucú, quien hace instantes también confirmaba que los detenidos ya son trasladados hasta la base de operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas, lugar en donde permanecerán recluidos hasta la audiencia de imposición de medidas y posteriormente cuando sean derivados a la prisión preventiva. Ellos no vendrán por la nueva ruta que une la ciudad de Alberdi con Pilar, porque el puente se encuentra clausurado para ultimar algunos detalles, es decir, lo harán por el tramo San Ignacio Misiones, y estimamos que si ya salieron recién estarían llegando cerca de las 4 de la tarde aproximadamente, 4:30, a la base de operaciones, como ya les mencionaba hace instantes, compañeros. Alexis, muchas gracias por este completo informe. Sin lugar a dudas, para el Ministerio Público existen elementos suficientes de que tanto Acevedo como su hijo participaron de la segunda, dijo Isaac Ferreira, descarga y posterior carga a camiones